Es un campesino ya algo maduro, algo viejo, que tenía 3 hijos bien holgazanes. Aclaro que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Él era un hombre bien trabajador, se levantaba desde muy temprano para dar de comer a sus animales y para ir a trabajar la tierra. Pero sus hijos no lo querían ayudar y solían dormir hasta el mediodía. No sé si usted conoce a alguien así en casa por ahí. Por más que les pedía una y otra vez que le ayudaran, ¿qué creen que hacían los muchachos? No se levantaban a ayudarle. Y este hombre, como muchos quizás de ustedes, vivía preocupado y se preguntaba: ¿qué depara a mis hijos si no saben trabajar ni ser esforzados? Cierto día, en la época cuando debe comenzarse a sembrar, y en realidad él necesitaba mucha ayuda para poder barbechar, romper la tierra y poner una nueva hortaliza y una nueva cosecha, se le ocurrió una muy buena idea. Esa noche, cuando llegó a casa, le dijo a sus hijos: hijos, tengo algo que decirles que jamás les he dicho. Tenemos un tesoro escondido en nuestras tierras. Y entonces los muchachos, ¿verdad?, se les abrieron los ojos de par en par y dijeron: padre, ¿por qué no nos habías dicho eso antes? Así que al siguiente día se levantaron muy temprano, tomaron sus herramientas los muchachos junto con su papá y empezaron a romper la tierra buscando el tesoro. 1, 2, 3, 4, 5 días. Ya después de 5 o 6 días los muchachos estaban cansados, me imagino, ya saben, manos delicadas, acá llenos de ampollas, ¿verdad? Y dijeron: padre, creo que no hay ningún tesoro, le dijeron. Y si lo había, quizá ya alguien lo encontró. Y el campesino le dijo a sus hijos: tengan paciencia. A su debido tiempo el tesoro aparecerá. Y entonces este hombre, ya con la tierra barbechada, comenzó a plantar hortalizas, a tirar semilla. ¿Y qué creen? La tierra ese año dio una extraordinaria cosecha. Hubo en abundancia para ellos en su casa e incluso pudo vender muchas cosas, y entonces los hijos se dieron cuenta que había prosperidad. Y entonces el padre, platicando con sus hijos, les dijo: hijos, ¿se acuerdan que yo les dije que había un tesoro en nuestras tierras? Aquí lo tienen delante de ustedes. Y el mejor tesoro que ustedes pueden tener es su trabajo y esfuerzo, que les va a producir prosperidad y bendición. Y esta historia te la cuento porque, mira, vivimos en una generación donde aplicamos, no sé si la ley o la idea del mínimo esfuerzo. Ahora, cuando se aplica esa ley buscando como los métodos y los procesos para hacer algo más simple, está correcto. Pero hemos visto a través de la Biblia, y tú lo sabes, que Dios desea y quiere que sus hijos seamos personas esforzadas, valientes, diligentes, porque Dios no bendice al flojo. ¿O usted cree que sí? Y vamos a través de los libros de Jueces aprender una lección. Sin esfuerzo no hay gloria ni recompensa. Así que abre tu Biblia, por favor, en Jueces capítulo 12. Jueces capítulo 12. Y en este pasaje vamos a reflexionar en un conflicto tribal que se desató al final de la vida de Jefté. Bueno, después de que él había vencido por mano del Señor a los hijos de Amón, hubo un conflicto con la tribu de Efraín. Y quiero que leamos Jueces capítulo 12. ¿Ya tienes Jueces capítulo 12? Recuerda que estamos en nuestra serie en el libro de los Jueces, verso a verso, capítulo a capítulo.
Y dice la palabra lo siguiente: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Hasta ahí vamos a dejar por este momento la lectura. El editor del libro de Jueces, hermanos, nos narra este conflicto tribal en este momento entre Efraín, la tribu de Efraín, y la tribu de Manasés. Porque quiero decirte que los galaditas, que así lo han nombrado Jueces, eran como un clan prominente de la tribu de Manasés. De hecho, Manasés, voy a mostrarles, no sé chicos, al final de las diapositivas hay un mapa de Israel. Y también si tienen el apuntador me gustaría que me lo prestaran, se me olvidó pedírselos. Pero quiero que veas este mapa de Israel, porque si no como que no nos hace sentido estar hablando de Manasés, de Judá, de Benjamín, de Zabulón, y no lo vemos como en la geografía. Pero quiero que observes que Manasés probablemente es la tribu que más territorio tiene. Ahí está en la parte del centro. De hecho, había parte del territorio, muchas gracias Luis, parte del territorio del lado poniente del río Jordán, es decir, pegado al mar Mediterráneo, pero también había un gran sector de la tribu de Manasés que estaba en el lado oriente, al otro lado del Jordán, suele decir el texto bíblico. Fíjense que había 3 tribus transjordanias, luego se les dice, es decir, del otro lado del río Jordán, que era la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Y Efraín, la tribu de la que estamos hablando, está aquí en la parte central, al norte de Benjamín, de Judá y de la tribu de Dan. Pareciera que los galaditas era un clan que vivía como en este sector entre Gad, Efraín y Manasés. Ahí ellos vivían. Entonces, ya puedes quitar esta diapositiva. El editor entonces de Jueces, el compilador de estas historias, quiere que nos enteremos de este conflicto tribal que está ocurriendo. Y la verdad parece que estos de Efraín están muy enojados. Y su enojo es porque no han tenido, fíjate bien, un rol central en la victoria que tuvo Jefté sobre los amonitas. Su reclamo nos deja ver que ellos se sintieron excluidos de esa gloriosa victoria que Dios le dio a Jefté sobre los hijos de Amón. Ahora, según el mismo libro de Jueces, esta actitud de los de Efraín no era nueva. De hecho, a Gedeón en el capítulo 8, versículo 1, le hacen un reclamo similar. Ahora, es muy chistosa la cosa, ¿no? Porque no van a la batalla, ya que acabó la guerra y los espadazos y muertos por, me imagino, ambos bandos, y finalmente ganaron. Ahora sí aparecen y dicen: oigan, ¿por qué no nos invitaron si nosotros estábamos muy dispuestos a ir a la guerra, ¿no? Ahora, en el caso de Gedeón, hermanos, él fue como más diplomático, más inteligente para resolver ese conflicto. Como que les hizo, si lo lees luego en casa, el 8.1, el 8.2, por ahí ya los vimos hace unas semanas, te darás cuenta que él como que adula a los de la tribu de Efraín, diciéndoles que ellos son guerreros muy valientes y que Gedeón realmente ha hecho nada comparado con ellos, y ellos se tranquilizan, ¿no? Y Gedeón ahí fue como más sagaz, tenía otro carácter, otra forma de resolver conflictos. Pero Jefté era un hombre de batalla, era un hombre de pocas palabras y de mucha acción. Y Jefté pues va a ir a la guerra contra ellos, ¿no? Ahora, yo estaba reflexionando, ¿no?, sobre la actitud humana tan frecuente que tenemos de desear reconocimiento y los aplausos de los demás. Aquí los de Efraín están enojados
porque no les dejaron colgarse la medalla, ¿no?, del triunfo. No sé por qué razón ellos se sentían con ese derecho o con esa primacía sobre esas tribus o ese sector de Israel. Sí son conocidos como guerreros los de Efraín, pero también ninguno de ellos se levantó para ir contra los hijos de Amón. Y yo creo que como seres humanos, hermanos, muchas veces tenemos ese deseo de aplausos, de reconocimiento de los demás. Creo que eso nos hace sentir importantes, nos hace sentir que tenemos un valor y que los demás aprecian lo que tenemos y lo que hacemos. Ahora, no es malo dar un reconocimiento a alguien. Dios mismo incluso dice en su palabra que Él va a dar recompensas por la fidelidad a sus hijos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en las 7 cartas del capítulo 3, el Señor, el 2 y 3, el Señor dice: al que venciere yo le daré, ¿no? O sea, no hay un problema con la recompensa, el problema está en el corazón. Y cuando las personas deseamos mucho el reconocimiento y el aplauso de los demás, eso nos puede llevar a como un círculo vicioso donde deseamos de manera insaciable el reconocimiento y el aplauso, y eso nos puede llevar a tener un corazón soberbio o a mirar a los demás como inferiores, y de alguna manera exacerba nuestro egoísmo, ¿no?, el desear el reconocimiento de los demás. Y la palabra nos enseña que Dios es un Dios humilde, a pesar de que Él es tan grande. Y Él dice que resiste, ¿a quiénes? Pero les da gracia a los humildes. Y esa es una lección, hermanos, que como creyentes debemos aprender. Escúchame bien. Dios quiere que tú y yo, como sus hijos, aprendamos a caminar el sendero de la humildad. Dios quiere que tú y yo aprendamos a caminar en el sendero de la humildad. Mira, los arrogantes y la arrogancia no va con Dios. Dios, encarnado en Jesucristo, el Verbo hecho carne, se hizo humilde, se humilló a sí mismo. ¿Te acuerdas Filipenses 2? Tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y como en una escalera de descender, Él fue humillándose hasta la muerte más cruel, como el malhechor más vil, para salvarnos a nosotros. Por eso Pablo en Filipenses 2:5 dice: tengan este sentimiento que también hubo en Cristo Jesús. Y Dios quiere que transitemos ese camino de la humildad. Miren este primer versículo, quiero que lo veas. Primer recomendación, Proverbios 27:2. Mira lo que dice el texto. Alábete, ¿quién? Porque mira, es muy fácil saber qué es lo que hay en el corazón de las personas. Y seguramente tú has conocido o tienes a alguien muy cerca que solo habla de él y de lo grande que es él, y de los éxitos tan gloriosos que tiene, y de las cualidades, wow, o sea, mi mujer se sacó la lotería, ¿verdad? ¿Has conocido a alguien arrogante que está hablando demasiado de sí mismo y de sus logros y de sus éxitos? Mira, primer consejo que nos dice la palabra contra eso: alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Y es un buen principio bíblico para nosotros, hermanos. Mira, es mucho mejor que las personas oigan una alabanza, un elogio, un reconocimiento de terceros que de ti mismo. Porque eso habla de qué es lo que hay en tu corazón. Y si tú has tomado la decisión como seguidor de Cristo, el más humilde, el más manso, tú debes tomar el camino de la humildad como también un modelo de vida. Y entonces cuida tus palabras, tu forma de referirte a ti mismo.
Siguiente versículo, por favor. Y es que, hermanos, de la abundancia del corazón, ¿qué dijo el Señor? Habla la boca. Entonces, cuando soy el yo, o sea, yo hablo de yo y de yo y de yo, estoy revelando que pues yo estoy en el pedestal, ¿no? Y yo estoy arriba y obviamente, pues, ¿quién está abajo? Pues tú y los demás, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mira, si estás haciendo algo por pleito, por rivalidad contra alguien, si estás haciendo algo para que la gente te admire a ti y diga, wow, qué gran persona tenemos acá, por lo menos Pablo y la Escritura dice, mejor no hagas nada. ¿Sí me escuchó? Mejor no hagas nada. Dice Pablo, antes bien, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? La humildad. Estimando cada uno a los demás, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo qué? Como superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es muy interesante lo que nos dice el apóstol Pablo. O sea, observa bien lo que está diciendo Pablo. No dice, olvídate de ti y piensa solo en los demás. Dice, mira por tus intereses, pero también por los intereses de los demás. Déjame usar este término que usa el mundo, es un ganar-ganar. Es decir, yo como creyente, por la gracia de Dios, puedo tomar acciones, tener actitudes, sí para mi propio bien, porque es como algo natural el cuidado de uno mismo, pero también pensando en el bien y la bendición de los demás. El problema es cuando nuestro egoísmo exacerbado nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, en nuestro beneficio, en nuestra gloria. Pero Dios quiere que aprendamos un camino más excelente, y ese camino es el camino de la humildad, donde yo aprendiendo del modelo de Cristo, aprendo que sí puedo ver por lo que me interesa a mí, pero también por lo de los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y fíjate, son actitudes de vida que pueden transformar enormemente tu entorno. Mira, ¿cómo sería el mundo si las personas miráramos por el bien propio, pero al mismo tiempo por el bien de los demás? Pero ya no digas el mundo, ¿cómo sería tu matrimonio si yo como esposo sí estoy buscando a lo mejor bendición, sentirme cuidado, amado, pero también es parte al mismo nivel de mi preocupación el ser de bendición, el ayudar, el poder dar lo mejor para mi cónyuge, para mi esposa? Imagínate eso aplicado en dirección mutua. ¿Cómo serían los matrimonios? Mucho mejor que lo que son ahora. ¿Cuál es el problema de los matrimonios hoy de muchos? Van con la expectativa de que ella o él me tiene que hacer feliz. Es un tremendo error. La Biblia dice que justo debería ser al revés. Yo, por la gracia de Dios, en dependencia de Él, busco ser bendición y satisfacer necesidades de mi cónyuge, de mi esposa en este caso. Y viceversa. Eso transformaría tremendamente la relación de cualquier matrimonio. Ahora, la relación padres e hijos también sería una bendición. Los padres muchas veces sí están buscando el bien de los hijos, algunas no, pero también los hijos debieran buscar el bien de los padres. Y se vuelve un círculo virtuoso ahora, de bendición. Por eso la palabra nos anima a esto. Nada hagas por contienda o por vanagloria, mejor mira lo propio, pero también lo de los otros. Siguiente versículo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la escritura de lo siguiente: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes,
nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo, ¿de qué manera, hermanos? Con moderación, según la medida de fe que Dios nos haya dado. Ahora mira, no se trata de que nosotros tengamos como un concepto de que somos peor que una cucaracha. No se trata de eso. Se trata de tener equilibrio, una moderación. Que entendamos una cosa que yo creo que va a ser de mucha libertad para tu vida. Fíjate bien, el valor que tenemos no está en función de lo que hacemos o de los bienes que tenemos, sino de lo que ahora somos en Cristo. Amén. O sea, no te dejes llevar por la filosofía de este mundo. Para Dios somos valiosos. Y nuestro valor, hermanos, no debe estar en lo que hacemos o tenemos, sino en lo que ahora somos en Él. Y somos hijos de Dios. Y nuestro valor descansa en Él y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque, hermanos, para poder recibir esa gracia, lo que necesitamos es creer en Él. Todo ser humano es valioso para Dios porque porta la imagen divina. Pero lamentablemente la mayoría de seres humanos ha ido por el camino ancho que lleva a la perdición. Y viven sin esperanza, sin fe y sin Dios en este mundo. Y dice la palabra, lamentablemente, que todos los que no creen en Cristo están expuestos a la ira de Dios y están bajo condenación. Y sé que estas palabras en nuestro tiempo son incluso hasta ofensivas, pero eso es lo que enseña la Escritura. Las bendiciones del Evangelio se aplican eficazmente para todo aquel que cree. Acuérdate lo que dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, amigos, lo que necesitamos nosotros para recibir las riquezas de la gracia de Cristo es creer en Él. Y creer implica sí tener una convicción, pero también una rendición ante aquel que creemos como Señor y Salvador. Y no solo eso, una conducta que refleje lo que ahora somos en Cristo. Por esa razón, hermanos, necesitamos tener muy claro que ahora lo que valemos es por Cristo. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, no importa que alguien te malvea, no importa que alguien quiera humillarte, no importa que alguien quiera hacerte sentir cucaracha, tú sabes perfectamente quién eres en Cristo. Amén. Y entonces eso que ni te afecte. Porque somos valiosos para el Señor. Y entonces el Espíritu Santo también va a cambiar nuestras actitudes hacia los demás. Finalmente, otro versículo que quiero que veamos sobre este tema es el siguiente, Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Bueno, aquí me faltó cambiar. Dice la Escritura: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera ¿para quién? Dígalo conmigo, como para el Señor. Y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven, ¿quién es? Miren, hermanos, tenemos que aprender a hacer las cosas como para el Señor. Y cuando hacemos las cosas, y fíjate, no estamos hablando solo de las cosas de la iglesia.
Estamos hablando, de hecho Pablo está hablándole a los que en aquel tiempo eran esclavos. Y les dice, miren, ustedes no hagan lo que hacen para servir, para agradar al ojo de su amo. Ustedes háganlo ¿para quién? Vuelvo a decírmelo, ¿para quién? Para el Señor. Y cuando tú comprendes eso, mira, hacer las cosas como para el Señor te va a llevar por el camino de la excelencia, del esfuerzo y de la humildad. Y eso te va a librar de querer agradar a los demás. Si tú haces algo, si yo hago algo para que los demás me aplaudan, para que los demás me reconozcan, para que los demás me admiren, pues ya tienes tu recompensa, dijo el Señor. Pero no vas a tener la recompensa que viene de Dios. Y cuando nosotros comprendemos entonces, fíjate bien, que en tu trabajo, en tu escuela, en las labores de la casa, en los ministerios de la iglesia, las cosas las hacemos para el Señor. Vamos a dar lo mejor de nosotros, porque el Señor merece lo mejor. Y entonces no vamos a vivir esclavizados para el qué dirán de los demás. Yo hago mi trabajo lo mejor posible para el Señor. Y debe ser como un modelo de vida para ti. Ahí en tu chamba, porque ¿qué pasa con muchos trabajadores? A mí me da luego mucha pena, y si alguien trabaja en el servicio público, me disculpo de antemano. Yo sé que no todos son así, pero me da mucha pena ir a oficinas de gobiernos a trámites con las ventanillas vacías y atrás los muchachos en su celular y tomando cafecito y contando buenos chistes, pero perdiendo el tiempo en lugar de ser personas productivas. Chicos y chicas, hoy tienen ustedes un gran grillete que tienen que aprender a cortar. Su teléfono. Es un grillete, honestamente. Te distrae. A veces usamos la excusa de que es una herramienta de trabajo, etcétera, pero la realidad es que necesitas aprender que las cosas las hacemos como para el Señor. Y el Señor merece lo mejor. Por eso, hermanos, tenemos que erradicar de nuestras iglesias esa cultura de que el ministerio, como la gran mayoría de nosotros somos voluntarios, pues hago lo que puedo y pues cuando puedo, ¿no? Tenemos que aprender que lo que hacemos como para el Señor requiere y demanda nuestro mayor compromiso, nuestra entrega, nuestra pasión, nuestro esfuerzo. Y si me piden mis líderes en la iglesia que tengo que barrer el patio, o ir a repartir un volante, o llevar a los niños a tal lugar, lo voy a hacer, ¿cómo? De la mejor manera, porque es para el Señor. Y por favor, no estés hambriento del aplauso. Yo, en lo personal, como pastor, siempre trato de reconocer y agradecer el trabajo y el esfuerzo que hacen las personas en el ministerio. Reconozco lo valioso que son, lo que aportan, que son realmente un ánimo, un estímulo, un descanso para mí como pastor. Pero si tu corazón está buscando el aplauso, quiero decirte que tu corazón está equivocado, porque no es lo que debes buscar. Y quiero animarte entonces a que estos principios que estamos ahora reflexionando, los hagas un principio de vida para ti. Y los de Efraín todo es tan peor, no hicieron nada, no fueron a la guerra, pero quieren la medalla. Regresemos a Jueces capítulo 12, por favor. Ahora, antes de leer el siguiente versículo,
notaron que estaban muy enojados los de Efraín porque incluso amenazaron con quemar la casa de Jefté y con él adentro, ¿no? Versículo 2. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y vean aquí la realidad. Y yo los llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y aquí vemos un corazón distinto en Jefté. Y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Aquí Jefté, hermanos, vamos a hacer una pausa. Pues les está aclarando cómo son las cosas. En realidad, sí hubo una convocatoria, aunque el editor de Jueces no nos dice, como en el caso de Gedeón, que convocó a unos y a otros, pero lo que está diciendo Jefté es que él invitó a quienes estaban cerca de ellos a ser parte de este ejército que iba a pelear contra los hijos de Amón, pero ellos no respondieron, no estuvieron disponibles, no estuvieron dispuestos, no sé si no se enteraron, pero ellos quieren colgarse una medalla por la que no han tenido ningún esfuerzo. Ahora, apreciemos el corazón de Jefté. Digo, Jefté ya al final del capítulo pasado vimos que metió la pata y bien gacho con el tema del sacrificio de su hija. Pero Jefté tiene un corazón humilde delante del Señor y él reconoce que quien le entregó a sus enemigos y le dio la victoria fue el Señor. Y hermanos, es un ejemplo que nosotros debemos imitar. La vida está llena de retos, de obstáculos, de desafíos, pero la palabra de Dios nos recuerda que Dios es nuestra victoria, que Dios es nuestro libertador. Dios es quien nos da los éxitos de la vida, hermanos. Y yo quiero animarte, hermano, hermana, joven, señorita, los éxitos que Dios te dé, no dejes de darle la gloria al Señor. Que eres bien inteligente y eres bien, a lo mejor, bien trucha con las matemáticas, qué bueno, Dios fue quien te dio esas habilidades. Que eres muy buena para cantar o muy bueno para tocar un instrumento, Dios fue quien te creó y te dio esas habilidades. Que Dios te dio habilidad para hacer negocios y comprar y vender cosas, excelente, pero no dejes reconocer que Dios es tu creador y Dios es quien te ha dado, decía en el libro de Deuteronomio, el poder para hacer riquezas. Así que, hermanos, que nuestro corazón se mantenga humilde. En cada éxito que Dios nos dé en la vida, económico, familiar, tú dale la gloria al Señor. Recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis de ingeniería, ya sabes, en las dedicatorias, ¿verdad? Y yo deseaba ahí, obviamente, agradecer a mis padres, pero también en el texto ahí agradezco a mi Salvador y Señor Jesucristo por hacerme lo que hizo, ¿no? Y por darme el éxito y la victoria en lo que estaba yo viviendo en ese momento. Y te animo a que lo hagas. Y ¿sabes qué? Dios va a honrar a los que le honran. Así que no calles, que no te dé pena. Tú honra al Señor en todo lo que haces y Dios te va a recompensar. Amén. Entonces aprendamos eso de Jefté, perdón, hermanos. Ese corazón de reconocer. Mira lo que dice Proverbios 21:31. Es un hermoso versículo que vale la pena recordar. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria ¿de quién es, hermanos? La victoria pertenece al Señor. Versículo 4, por favor, Jueces capítulo 12, versículo 4. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad
y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, mira cómo los humillaban, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, les hacían una prueba. Mira, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían, bueno, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Un asunto de dialectos, de lengua. Haz de cuenta como el acento norteño, el acento del centro del país, el acento de la costa. Algo así era lo que ocurría con el idioma. Y ellos podían distinguir a quienes eran de Efraín porque tenían como su manera de decir esa palabra. Porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces les echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín, ¿cuántos hermanos? ¡Wow! Eso es una atrocidad también, hermanos. 42,000 murieron, lamentablemente, en este conflicto tribal. Ahora, Dios le dio la victoria aquí a Jefté, aunque el texto no lo diga explícitamente. Y lamentablemente mueren esta cantidad tan grande de hombres a consecuencia de este conflicto. Un conflicto, hermanos, sin ton ni son, nacido del simple egoísmo y la soberbia de estos hombres de Efraín. Hermanos, debemos aprender una cosa. ¿Cuántos conflictos pudiéramos evitar y sus lamentables consecuencias si camináramos la senda de la humildad? Si buscáramos ser pacificadores. Porque, hermanos, el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Cierto o no? ¿Qué dijo en las bienaventuranzas el Señor Jesús? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si algo, hermanos, debe distinguirnos a ustedes y a mí, es que seamos hombres y mujeres de paz. No de puros pleitos. No de sartenes volando y planchas en la casa. No de gritos con los vecinos y puras bendiciones con el claxon, ¿verdad? Tenemos que ser pacificadores. Aquí es muy triste, hermanos, que 42,000 hombres hayan muerto por este conflicto inútil. O sea, ya no fue por pelear contra los de Amón. Fue por un corazón arrogante de decir, nosotros queremos tener protagonismo en esto. Fueron a pelear y no se dieron cuenta que Dios estaba con Jefté y le dio esa victoria. ¿Cuántos conflictos en casa se evitarían? ¿Cuántos conflictos laborales no sucederían? ¿Cuántos conflictos viales no estarían esfumándose si fuéramos personas de paz? Amén. Así que quiero animarte a eso, porque realmente, hermanos, a veces esa arrogancia, esa falta de humildad nos mete en serios problemas. Seguramente has escuchado del caso de este actor Pablo Lyle. Hace unos 3, 4 años tuvo un conflicto vial en Miami. Se bajó, se agarró a golpes con la persona con la que tuvo el conflicto. Él era más joven que el hombre con el que peleó. El hombre con el que peleó cayó y cayó mal y se golpeó y a los días murió. Y ahora purga una condena de 15 años de cárcel por una huida fuera de control, por un conflicto que usted piensa que valía la pena. ¿Qué pensará Pablo Lyle ahora? ¿Valía la pena? No. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser pacificadores y no personas de conflicto. Versículo 7. Y Jefté juzgó a Israel, ¿cuántos años?
pues bien poquitos, ¿no? 6 años. Y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Pues aquí lo que podemos ver, hermanos, es que el periodo de juez de Jefté no fue de muy larga duración. Solo 6 años estuvo en ese liderazgo. No sé si murió de tristeza ahí por lo de su hija, ¿verdad? Pero realmente fue un periodo corto para lo que otros jueces duraron. Versículo 8. Después de él, vamos a ver 3 jueces menores que se les suele llamar, porque el texto no destaca mucho sus logros, ¿no? Después de él, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Aquí solo quiero hacer un comentario. Este juez aplicó una estrategia muy de aquella época de entablar alianzas a través de lazos matrimoniales de hijos con los pueblos que le rodeaban. Y eso como que garantizaba que al ser familia no se iban a atacar unos a otros, ¿no? Y había como una manera, era una estrategia para tratar de mantener la paz en la región. Versículo 10, y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulanita, es decir, de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel, ¿cuántos años, hermanos? 10 años. Y murió Elón Zabulanita y fue sepultado en Nahalón, en la tierra de Zabulón. Versículo 13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel debe yo creo que ser, Piratonita. Este tuvo, oye, ¿cómo tenían hijos, verdad? Sí, con 2, no, es cierto. 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Aquí de este último juez lo único que puedo comentar es que pues había riqueza, había un prestigio que estos jueces desarrollaron en su tiempo de autoridad. Ahora, quiero que vean, para terminar, de hecho estamos terminando el capítulo, la siguiente tabla. Llevamos, ¿cuántos capítulos? ¿Y cuántos jueces creen que ha habido hasta el capítulo 12? Ha habido 12 jueces, para que no se le olvide. Capítulo 12, 12 jueces. Y bueno, aquí están los pasajes, aquí están los opresores. No en todos los casos se menciona un opresor. Aquí está el nombre del juez. Primer juez, Otoniel. Segundo juez, Ahod o Ehud en otras traducciones. Samgar, aunque solo se menciona en un versículo, también se menciona como un libertador. Luego Débora, que era juez, profetisa. Luego viene Gedeón, Abimelech, aunque no se dice exactamente que era un juez, dice que tuvo un tiempo de autoridad. Luego viene Tola, Jair, luego viene Jefté, Ibzán, Elón y Abdón. 12 jueces. Ahora, quiero que observe algo importante que yo veo en el texto. Son de diversas tribus. O sea, aquí todavía no había la idea de que una tribu tenía que reinar sobre las demás. Eso llega con la monarquía de David, que fue profetizada en la misma palabra. Cuando Jacob está en sus últimos días, el texto bíblico registra una profecía donde él dice que no será quitado el cetro de Judá y que de Judá saldrá Shiloh, alguien que menciona así Jacob, que la gran mayoría piensa que es una referencia al Mesías.
descendiente de la tribu de Judá. Pero observen acá, Otoniel era de Judá, Ahud o Ahod de Benjamín, Débora era de Efraín, había varios de Manasés, miren, Gedeón, Abimelech, Jair y Jefté eran de Manasés. Estos dos eran galaditas, pero era ese clan de Manasés. Y luego Tola era de Isaacar, Ibsán de Zabulón con Elón y Abdón nuevamente de Efraín. Lo que nos muestra esto, hermanos, es que todavía en este periodo de los jueces, aunque hay una cohesión, todavía es muy débil. No hay un sentido de unidad nacional entre los israelitas. Todavía está en formación eso, ¿no? Y bueno, con esto vamos a terminar la reflexión del día de hoy, y lo que quiero que se lleven es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de paz, que aprendamos a resolver conflictos, que no seamos promotores de conflictos, que seamos siempre pacificadores, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y finalmente, que sin esfuerzo no hay gloria ni recompensa. Hermanos, eso de que me voy a sacar la lotería mañana, o de que de repente alguien va a descubrir mi talento y voy a ser exitoso en la vida, uno ve personajes que uno admira. Por ejemplo, la historia de Lionel Messi, quizá el mejor o uno de los mejores jugadores de fútbol de nuestro tiempo, admirado por muchos, y millones de dólares vale su juego y su personalidad que él proyecta. Pero deberías de leer un día la historia de lo que él padeció, de la enfermedad que tuvo, de cómo el muchachillo flacucho, con cierto talento, pero fue llevado a través de trabajo, esfuerzo, perseverancia, a ser lo que soy, ¿no? Hermanos, Dios quiere que como hombres y mujeres de Dios aprendamos eso, que Él pueda decir de nosotros que somos hombres o mujeres esforzadas y valientes. Amén. Terminemos con una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. A través de ella aprendemos, Señor, lo importante que es para ti el que podamos aprender que sin esfuerzo no hay gloria ni recompensa. Y líbranos, Señor, de un corazón arrogante que esté buscando conflictos, que no sea pacificador. Un corazón arrogante, Señor, que solo esté buscando el elogio y el aplauso de los demás. Señor, ayúdanos a decidir transitar el camino de la humildad, y que, Padre, podamos imitar en todo ese corazón humilde de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido el más humilde y el más manso de corazón. Padre, ayúdanos aquí en la congregación a mostrar esta actitud de vida que pueda contribuir siempre a la paz y a la unidad de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.